Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, Ojalá 4RD. Una de las tendencias que hemos comentado en Ecomundo es sobre justamente las implicaciones que han tenido los grandes saltos en la productividad del trabajo, una pirámide poblacional cada vez más envejecida, los procesos de saltos de la productividad y de la robótica y cómo eso repercute sobre la creación de empleos. Y justamente la gran pregunta es, ¿quién tiene la culpa de los millones de empleos desaparecidos en la industria? La productividad ha sido la causa principal de la caída del empleo industrial. Son pocos los países que han visto un auge del peso del empleo en la industria. Sin la productividad, se habrían creado 274 millones de empleos en la industria. En las últimas décadas, han desaparecido millones de trabajos en la industria de los países desarrollados. Este descenso se suele asociar directamente con la globalización y la fuga de esos empleos a países con unos costes laborales más bajos, principalmente en Asia. Esta asociación ha sido una de las causas que ha impulsado el auge de los partidos y políticos populistas en varios países de Occidente, que ahora están implementando políticas proteccionistas en un intento por devolver a sus países la industria perdida. Sin embargo, esta hipótesis predominante no es la más importante ni la principal causante de la decadencia del empleo en la industria en Europa o Estados Unidos. La tecnología, la automatización de los procesos y el descenso del precio relativo de los bienes industriales parecen ser las causas principales. No obstante, este es un camino que ahora empiezan a recorrer otros países que fueron pobres hace pocos años y que están sufriendo lo que se conoce como una desindustrialización prematura. El empleo en la industria parece condenado a perder peso sobre el empleo total a nivel mundial. Resulta evidente que el declive del empleo en la industria dentro de los países desarrollados ha sido más intenso que en otras economías del mundo. Abdelaziz Ait Ali y Uri Dadush, economistas del Policy Center, creen que esta tendencia se debe más al avance de la tecnología, la productividad y una mayor eficiencia en los procesos. Esto también genera un espejismo en el que la industria pierde relevancia o se estanca respecto al valor añadido total en los países avanzados. Sin embargo, la evidencia muestra que la producción de bienes manufacturados es cada vez más relevante. La cuestión es que para producirlos se necesitan menos manos y son relativamente más baratos. En dicho trabajo, estos economistas calculan que la productividad por automatización de procesos y la ayuda de la tecnología habrían destruido 1.127 millones de empleos en la industria entre el año 2000 y el 2014, mientras que el comercio internacional habría acabado solo con 492.000 empleos en el mismo periodo. Por el contrario, la mayor demanda de bienes producidos por la industria, tanto por otros sectores como por los hogares, habría generado 813.000 empleos, lo que deja el balance de una pérdida de 806.000 empleos en la industria francesa. En casos como el de la industria de Estados Unidos, el efecto de la productividad es aún más flagrante, de acuerdo a los cálculos de estos investigadores. Las máquinas y la productividad habrían hecho desaparecer más de 9 millones de puestos de trabajo entre 2001 y 2014, frente al efecto prácticamente neutro del comercio internacional, como hemos explicado en Ecomundo. Mientras tanto, el auge de la demanda de estos bienes producidos por la industria había generado 5,5 millones de empleos en la industria, lo que deja la destrucción neta en 3,8 millones desde 2001. En un trabajo publicado a finales de 2019, estos expertos analizan
las economías más grandes del mundo y los cambios en el empleo y el valor añadido de sus industrias entre 2001 y 2014. En todos los países examinados, el crecimiento de la productividad laboral en las manufacturas, debido a la automatización y la mejora de los procesos, ha sido por mucho la causa más importante de la caída del empleo, más que los cambios en la balanza comercial manufacturera y por lo tanto la base del llamado proteccionismo planteado por algunas prácticas populistas. En 2001-2014, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, se crearon 492 millones de nuevos empleos netos en todo el mundo y se perdieron 121 millones de empleos netos en la agricultura y se crearon solo 63 millones de nuevos empleos netos en la industria manufacturera, sin contar la construcción. De este modo, se generaron 613 millones de nuevos empleos netos, dejando fuera a la agricultura. Solo el 10% de los nuevos empleos netos creados fueron en la industria. Los servicios representaron por su parte el 73% del total de nuevos empleos netos creados y la otra parte de la industria, que incluye la construcción, los servicios públicos, etc., representó el 17% del total. Solo 5 países de los 43 analizados por los estudios han visto un aumento significativo de la cuota industrial sobre el empleo total del trabajo en el año 2000 al 2014. En casi todos los países de la muestra cubierta, la industria jugó un papel mínimo, en el mejor de los casos, a la hora de proporcionar empleos a los recién llegados y a los trabajadores que abandonaban el campo. Incluso en los 2 países que tuvieron más éxito y presenciaron un aumento en la participación del empleo manufacturero como Bangladesh y Vietnam, los nuevos empleos en la industria supusieron una cuarta parte de la creación del total de empleos. Estos expertos entienden que si la productividad se hubiese estancado desde el 2001 al 2014, se habrían necesitado 274 millones más de trabajadores para cubrir la demanda de bienes industrializados, mientras que la productividad avanza en la industria a un buen paso, 6,3% a nivel global antes de la crisis y a un 3,7% después. En el sector servicios ocurre todo lo contrario. El resultado es que los bienes producidos por el sector manufacturero son cada vez más baratos respecto a los servicios. La industria pierde peso en el Producto Interno Bruto y en el empleo, aunque produzca más y mejor. Sin embargo, el trabajo de un peluquero, de un masajista o de un cuidador de ancianos seguirá siendo muy similar en términos de productividad. El último documento de la OCDE sobre el futuro del trabajo destaca que el empleo en el sector industrial ha caído un 20% en las 2 últimas décadas en los países miembros, mientras que en el sector servicios se ha incrementado en un 27%. Esto ha contribuido a la polarización laboral. El porcentaje de trabajo de baja y alta cualificación se ha incrementado, mientras que los trabajos medios de la típica clase media han ido reduciéndose. Frente a la creencia popular y extendida, los datos sugieren que solo unos pocos países en Asia han podido crear una gran cantidad de empleos en la industria ligera, mucho más intensiva en mano de obra y competir a base de bajos salarios. Además, como es evidente en el caso de China y otros productores dominantes que le precedieron, los sectores manufactureros que compiten en gran medida por costes y emplean a un gran número de trabajadores, como la industria textil, tienden a migrar rápidamente a lugares con menos costes. Ahora mismo, más que economías asiáticas están alcanzando unos niveles de renta per cápita medios, son los países del África subsahariana, que son pobres y donde la población es joven
y crece rápidamente los que pueden aspirar de manera realista a competir en manufacturas intensivas en mano de obra. Sin embargo, salvo una o dos excepciones, aún no se han establecido las condiciones adecuadas, como políticas de seguridad jurídica sobre todo, para que se realicen las inversiones de estos negocios necesarias para que se establezcan. En las últimas décadas, pese al crecimiento de la economía mundial, el empleo en el sector industrial ha avanzado de forma modesta. De acuerdo al informe de la OCDE, a nivel global, la industria solo ha contribuido alrededor de un 10% a los nuevos puestos de trabajo. Además, el trabajo en las manufacturas parece haber tocado techo como porcentaje de todo el empleo en muchas economías en desarrollo. El fuerte crecimiento de la productividad en este sector es la principal causa que está reduciendo la dependencia del factor trabajo. De manera que las tendencias globales del empleo en los países desarrollados, en los países emergentes y aún en los países en vías de desarrollo es que el proceso de alza de la productividad, de incorporación de tecnologías cada vez más eficientes en los procesos de trabajo han tendido a disminuir el empleo industrial y por el contrario, se han incrementado más bien el empleo en el sector servicios, donde no es posible dar saltos de productividad tan importantes como los que se dan en la industria. Esta es la razón por la cual se han presentado fenómenos como el caso de Estados Unidos o el caso de Inglaterra con el Brexit, donde el problema fundamental no es en sí de la globalización o del comercio, sino es un problema de alza sostenida de la productividad, lo que ha causado la pérdida de empleos industriales. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.